Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos a crear una tabla de frecuencias para variables cualitativas. Empecemos. ¿Qué sabes sobre una tabla de frecuencia? Pues la tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una herramienta estadística que organiza y resume la información sobre la distribución de datos. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas. En este caso nosotros trabajaremos con la variable cualitativa. ¿Qué es una variable cualitativa? Pues es aquella que describe una cualidad y no se representa numéricamente. A continuación veremos un ejercicio. Nos dice que se realizó una encuesta a los estudiantes de la Facultad de Educación sobre el medio de transporte que utilizan para ir a la universidad. Se seleccionaron 20 estudiantes y se obtuvo los siguientes datos: que algunos van en el transporte de moto, motocar, automóvil, caminando, colectivo, y así llegando a obtener los datos de los 20 estudiantes encuestados. Ahora pasaremos a crear nuestra tabla de frecuencia. Para ello, debemos tener en cuenta que toda tabla y gráfico debe tener un título. En este caso, nuestro título es Tabla de frecuencias sobre el medio de transporte que utilizan los estudiantes de la Facultad de Educación para ir a la universidad. Nuestra tabla de frecuencia debe tener un número de clase, la variable que en este caso es transporte, una frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. En este caso tenemos 5 números de clase y los transportes que hay es que van caminando en automóvil, en moto, colectivo y motocar. La frecuencia absoluta es la cantidad de intervalos que hay dentro de los encuestados. En este caso vemos que 3 estudiantes prefieren ir caminando, 2 van en automóvil, 6 en moto y 2 en colectivo y por último 7 en motocar. Todo esto sumado nos debe dar 20, ya que ese es el total de estudiantes encuestados. Si la suma de este no nos da 20, quiere decir que los datos que nos proporcionaron están mal o que nosotros realizamos un mal conteo. Pero en este caso nos damos cuenta que nos sale 20 y quiere decir que la suma está bien hecha. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Esto se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de encuestados, que es 20. 3 entre 20 nos da 0,15. 2 entre 20 nos da 0,10. 6 entre 20 nos da 0,30. 2 entre 20 nos da 0,10. 7 entre 20 nos da 0,35. Todo esto sumado nos debe dar 1. Ahora vamos a calcular la frecuencia porcentual. Para ello debemos multiplicar la frecuencia relativa por 100. Como vemos, tenemos 0,15 por 100 nos da 15, 0,10 por 100 nos da 10, 0,30 por 100 nos da 30 y así sucesivamente. Una vez calculado todo esto, la suma nos debe dar 100. Ahora realizaremos una breve interpretación sobre los datos calculados. Nos piden interpretar la frecuencia absoluta 2. Este corresponde al transporte de automóvil, lo que significa que 2 estudiantes de la Facultad de Educación utilizan el transporte de automóvil para ir a la universidad. Ahora nos piden interpretar la frecuencia relativa 3. Este corresponde al transporte de moto. Quiere decir que 0,30 es la proporción de estudiantes de la Facultad de Educación que utilizan el transporte de moto para ir a la universidad. Por último, nos piden interpretar la frecuencia porcentual 1. Quiere decir que el 15% de los estudiantes de la Facultad de Educación utilizan el transporte de caminar para ir a la universidad.
Luego de finalizar con la interpretación, procedemos a crear nuestro gráfico de barras. Como mencionamos anteriormente, es importante que nuestra tabla de frecuencia, como nuestro gráfico, tengan un título. Nuestro título para nuestro gráfico es Distribución de frecuencias de la variable transporte. Este gráfico está creado con la frecuencia porcentual y el transporte. Como observamos, los que van caminando están en un 15%, los que van en automóvil 10%, los que van en moto un 30%, los que van en colectivo 10% y los que van en motocar un 35%. Observando nuestro gráfico de barras, procedemos a hacer la interpretación, lo que quiere decir que las frecuencias porcentuales más altas corresponden a los transportes de moto con un 30% y motocar con un 35%. Las frecuencias porcentuales más bajas corresponden a los transportes de automóvil con un 10% y colectivo también 10%. Esto significa que la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Educación van a la universidad en moto y motocar. Bueno chicos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y compartir, nos vemos en un próximo video.